Bien, muy buenas tardes a todos. Vamos a empezar nuevamente con la clase virtual. Ahora hablamos exclusivamente de lo que se refiere a cálculos en fundición, ¿no? ¿Cálculos para qué? Para estimar cuánto es la cantidad de metal que yo necesito en función a las características de mi modelo y de todo mi sistema de colada y alimentación, ¿sí? Inmediatamente compartimos, entonces vamos a compartir. ¿Dónde estamos? Vamos compartiendo. A ver, estamos ahí. Ahora sí, muy bien. Ingresamos al aula como corresponde. Excelente. Bien. Entonces, vamos ya observando todo lo que corresponde a cálculo de volúmenes y peso para el metal. Y vamos a empezar con la primera consigna, la siguiente, ¿no? Nosotros sabemos que todo esto es un sistema completo para realizar la fundición de una pieza. Y como ustedes pueden observar, esto es lo que yo quiero fundir. Vamos a poner aquí con verdecito para que sea un poquito más claro. ¿Ya? La pieza es todo lo que estoy bordeando con verde en este momento. Eso es la pieza. Y todo lo que está alrededor de la pieza viene a ser el sistema, el sistema de colada. Lo voy a poner aquí con rojito. Vamos a ver el resaltador y lo ponemos con rojito. Este es el sistema de colada porque es por aquí por donde va a ingresar el metal, ¿no es cierto? Y lo ponemos aquí con azul, vendría a ser este el sistema de alimentación. ¿Sí? Ok. Sistema de colada, sistema de alimentación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? A ver, de inicio hago la primera consulta. Señora María Belén, ¿qué es el sistema de alimentación? 5, 4, 3. ¿Qué es el sistema de Buenas alimentación? noches. Buenas noches. ¿Qué es el sistema Eh, de alimentación? es el elemento de mayor volumen de todo el sistema de fundición. Ya, muy bien. Tiene Tiene mayor volumen, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la sí, función del alimentador? su función es la de proveer el metal caliente a la pieza a fin de evitar los vacíos por contracción en el proceso de solidificación. Muy bien, excelente. Buenísima respuesta. Bien, entonces, como ya sé qué es sistema de alimentación, sistema de colada, ya sé qué es la pieza. La pregunta es, ahora, ¿cómo sé cuánto metal necesito para todo este sistema? Bueno, pues, para responder a esa pregunta, existen dos técnicas. La primera, que tiene que ver exclusivamente con el peso, vamos a decir peso, la técnica de peso, que tiene que incluir la densidad del modelo y la densidad del metal. Y la segunda, que tiene que ver exclusivamente con los cálculos de volumen. Ah, ya. Y esta aquí involucra directamente la densidad del metal. Entonces, vamos a hacer paso por paso lo que se tiene que hacer. Primero analizamos esta primera técnica que es densidad de modelo y la segunda cálculo de volumen. ¿Ok? Bien. Primerito, la técnica de peso, ¿no? Lo que tiene que ver con densidad del modelo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo siguiente, voy a hacer un costadito, voy a intentar hacer un costado. ¿Ya? ¿Ok? Espero que pueda verse. Primero lo que se hace, vamos a poner aquí con rojito para que sea mucho más claro. Se pesa el sistema completo. ¿Qué significa? Que todo mi sistema, alimentador, la pieza, bebedero, todo, lo voy a pesar como se ve aquí, ¿no? Lo voy a pesar. Peso el sistema completo. Segundo, paso 2, ¿qué voy a hacer? La masa que se obtiene se divide por la densidad del modelo. Ah, ya, y aquí nos vamos a detener un poquito. Esta es la ecuación para calcular el volumen, ¿no es cierto? Si yo tengo la masa y divido entre la densidad del modelo, voy a tener el volumen. ¿Y esto qué significa? ¿Qué significa esto? Bueno, pues significa lo siguiente, que es necesario que yo conozca cuánto es la densidad del modelo. Eso es importante.
Y esta es por ese hecho de que esta técnica tiende a tener cierto tipo de problemas. ¿Por qué? Porque yo tengo que tener la certeza de cuál es la densidad del modelo. Recuerden que todo esto yo lo voy a moldear, ¿no es cierto? Este va a ser mi modelito. Una vez que mi modelo lo coloque, bueno, introduzca en todo caso el interior de la caja superior, caja inferior para hacer el moldeo, necesito saber justamente este modelito de qué va a ser. Si hablamos de modelos desechables, dijimos que son, en este caso, plastoformo, cera perdida, etcétera, ¿no? Si hablamos de modelos permanentes, hablamos de madera, incluso metal. Entonces, ¿qué necesito saber yo? La densidad del modelo. Bien, entonces, si yo tengo ya la densidad del modelo, vamos a suponer que es una madera, y vamos a utilizar como densidad promedio la densidad de la madera, que es 0.4, más o menos, ¿no? Con la densidad de la madera y la masa que he obtenido aquí del peso de la balanza, calculo el volumen. Ya. Paso 3, se obtienen el volumen 1. Listo, ya he obtenido el volumen 1. ¿Ya? Una vez que tengo el volumen 1, me voy al paso 4. ¿Cuál es el paso 4? El paso 4 es multiplicar este volumen que he obtenido, que va a ser este mismito, que estoy poniendo acá, multiplico ese volumen por la densidad del metal que voy a fundir. Ya. ¿A qué estoy haciendo referencia a esto? Y más o menos explico a qué hacemos referencia. Estoy haciendo referencia a que depende mucho qué tipo de metal yo quiero fundir. No es lo mismo que yo quiera fundir aluminio, que quiera fundir acero y demás. Entonces, ahí tengo que tomar en cuenta eso. Una vez que yo agarro, peso la pieza, ya tengo el peso, suponiendo que es 1 kilito. A ese kilo lo voy a dividir por la densidad del modelo. El modelo es de madera, 0,4. En este caso, el kilo lo divido entre 0,4, ¿no es cierto? Voy a obtener el volumen en centímetros cúbicos. Una vez que tenga ese volumen lo voy a multiplicar por la densidad del aluminio, si quiero fundir aluminio, por la densidad del bronce, si quiero fundir bronce, o densidad del acero, si quiero fundir acero, ¿ya? A ver, volvemos nuevamente, en este caso, a compartir la pantalla, ¿sí? Bien, entonces, como ya he multiplicado por la densidad del metal que se desea fundir, como paso 5 y último paso es, se obtiene la masa del metal, ¿ok? Entonces, utilizo esta ecuación, que es volumen es igual a masa sobre la densidad, eso para, empleando la densidad del modelo, calcular el volumen, y este mismo volumen lo voy a multiplicar por la densidad del metal que quiero fundir para obtener la cantidad de masa o de metal, en todo caso, que yo necesito para todo el sistema, ¿sí? Es relativamente sencillo, pero ¿dónde se complica? Ya, aquí hay una parte donde se complica bastante. Es justamente acá. Muchas veces existe mucha incertidumbre sobre cuánto es la densidad del modelo, porque esta puede ser madera trupán, puede ser madera de pino, puede ser madera de roble, o sea, puede ser una variedad de maderas. Y ese es el problema, no sabemos qué tipo de madera es. Entonces yo tendría que tener la certeza de qué tipo de madera es para no variar, porque si varía mucho, el cálculo, como se más adelante, entonces la cantidad de metal que yo voy a calcular va a tener también una variación acá. ¿Sí? Ese es el problema con este método. Uno de los más sencillos, solamente peso todo el sistema, una vez pesado, divido entre la densidad del modelo, una vez ya obtenido el volumen, multiplico por la densidad del metal que quiero fundir y voy a tener la masa. ¿Listo? Esa es la primera técnica, ¿no? La segunda técnica, miren, es solamente 3 pasos. A ver, Oscar ha levantado la mano. Vamos a ir a compartir. Oscar, te escucho. Inge, buenas noches. Inge, su volumen ha bajado, no lo puedo escuchar muy bien. Hola, ¿me escuchan todos? Inge, su volumen lo ha bajado un poco, no le puedo escuchar. A ver, Gustavo, ¿se escucha? A ver, voy a dar en este caso a Betsy. Sí, se escucha, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Betsy, ¿tú escuchas bien? Betsy a la una, Betsy a las dos. Betsy. Sí, Inge, lo escucho.
Ya, entonces voy a tratar de hablar un poquito más alto, ¿ya? Ok, muy bien. Gracias, pero por hacer notar este tema. Bien, entonces les decía, continuamos. Esta era la técnica que hemos entendido anterior, ¿no es cierto? La técnica de peso. Muy bien. La segunda técnica tiene que ver exclusivamente con la densidad del metal. Ah, ya. ¿De qué se trata esto? Tiene solamente 3 pasitos. El primer paso, y es el más importante y el que ustedes seguramente van a dominar, es el calcular el volumen de todo el sistema. Ah, ya. Entonces, para eso yo voy a usar ecuacioncitas. Cuánto es la altura, cuánto es el diámetro, largo, ancho, etcétera. De todo mi sistemita, de todo este sistema, yo puedo calcular el volumen, ¿sí? Puedo calcularlo de forma aproximada, puedo hacerlo. Y lo hago con las ecuaciones como corresponde. Una vez que tenga ese volumen, el paso 2, multiplico el volumen por la densidad del metal que deseo fundir. Y paso 3, obtengo la masa del metal. Miren qué facilito. ¿Sí? Sumamente sencillo. Esta técnica es mucho más simple que esta otra. Y les decía, y vuelvo a repetir, el gran problema con esta técnica es que a veces no puedo encontrar de forma rápida o de forma bien clara la densidad del modelo. Ese es el problema. Puede eso traerme algún tipo de error, ¿no? Como esta es la técnica más sencilla, vamos a ver ahorita unos ejemplitos. Por ejemplo, el ejemplo que vamos a tomar en cuenta, vamos a ver 3 ejemplos. El que ahora tomamos en cuenta, vamos a tener una pieza que es como una especie de rueda, ¿no? Este es un cilindro hueco. Este amarillito que es, vamos a poner que es hueco, ¿no? A ver, entonces vamos a dejar de compartir y vamos a ir a ver la hoja de cálculo. Excelente. Muy bien. Ahora sí, compartimos la hojita de cálculo. Ok. Bien. Aquí ustedes pueden observar, ¿no? Todo lo que tiene que ver el tema de volúmenes. Ustedes saben que existen incluso ya textos en los cuales hay resúmenes de todos los volúmenes de todas las formas geométricas, ¿no? Y si buscamos nosotros en la red, a ver, vamos a buscar aquí en la red, ya, vamos a ir a compartir y vamos a ir acá, listo. Bien, si nosotros buscamos en la red, aquí, por ejemplo, vamos a ver, aquí está. Si buscamos nosotros aquí en la red, buscamos tablas de volúmenes, sí, yo puedo encontrar, por ejemplo, acá, miren, una amplia variedad de diferentes tablas. Y esas tablas seguramente ustedes también las tienen, ¿no? Entonces, ayudándonos de estas tablitas, ¿qué es lo que yo hago? Simplemente voy a contemplar de qué tipo de volúmenes o figuras geométricas está compuesta mi pieza. En este caso, por ejemplo, miren, tenemos aquí el volumen del cilindro. Si hablamos del cilindro exclusivamente, para hallar el volumen, tengo que tomar en cuenta el área por la altura. ¿Y cuál es el área de este círculo? Es pi r cuadrado, ¿no? Si tomo en cuenta la densidad, bueno, en todo caso, el diámetro sería pi cuartos diámetro al cuadrado por h. Es lo mismo, absolutamente lo mismo. Si tomo en cuenta solamente el radio, es pi r cuadrado, ¿ok? Veremos otra figurita de las que más también se ven en fundición, que es un paralelepípedo. Aquí el para hallar el volumen tengo que multiplicar A por B por C, nada más, A por B por C. Es lo único que necesito para hallar el volumen. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos al primer casito. Primer caso, tengo que hallar justamente, vamos a decir, una ruedita, ¿no? ¿Cuáles son las medidas de la rueda? A, mide 3 centímetros. El anchito mide 3 centímetros. B, el diámetro grande de la rueda va a venir 20 centímetros. Y C, el diámetro pequeñito vale 4 centímetros. Entonces, ¿cómo calculo el volumen de esta pieza? Es facilito. Voy a calcular el volumen 1, que es el volumen de todo el verde, y le voy a restar el volumen 2, que es el volumen del amarillo. ¿Sí? ¿Por qué estoy restando? Porque es hueco. ¿Se entiende? ¿Sí? Muy bien. Entonces, como es hueco, repito una vez más, del volumen verde, que es el volumen de un cilindro, le voy a restar el volumen amarillo, que también es un cilindrito. Entonces, en ambos utilizo la misma ecuación, pi r cuadrado por h, ¿no? Volumen 1, el grandote.
Pi, ¿cuánto vale el número de pi? 3.1416 por el radio. Ah, ya. Si el diámetro de B, en este caso del verde, es 20, la mitad del diámetro que sea el radio sería 10. Entonces aquí tengo 10 por 10. ¿Por qué 10 por 10? Porque es radio al cuadrado. 10 por 10. Por la altura. ¿Cuánto es la altura? La altura es A. Entonces por 3. La suma, la multiplicación de todo esto me va a dar como resultado 942.5 centímetros. Entonces ya tengo el volumen 1, el grande. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que restarle el volumen 2. A ver, eso está clarito, ¿no? Tengo el volumen grande y tengo que restarle el volumen 2. A ver, hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta, consulta? ¿Nadie? ¿Todo está clarito? Bien. Volvemos entonces. A ver. Ok. Todo de acuerdo, ¿no? Bien. Excelente. Entonces, como ya tenemos esto claro, voy a calcular el volumen 2. ¿El volumen 2 qué es? Es el volumen del cilindro pequeñito. ¿Y cómo calculo el volumen 2? Lo mismo. Como es un cilindro, utilizo la misma ecuación. Pi r cuadrado por h. ¿Cuánto es pi? Igual 3.1416 por r. Ya. El radio. ¿Cuánto es el diámetro? Es 4 centímetros. Si el diámetro es 4 centímetros, el radio es la mitad. Sería 2. Entonces va a ser pi 2 por 2. ¿Por qué 2 veces el 2? Porque es r al cuadrado, ¿no ve? Por h. ¿Cuánto es la altura? La altura sigue siendo a, es 3. Entonces, pi por r al cuadrado por h me sale 37.7. ¿Sí? 37.7. Aquí está. 3.36 por 2 por 2 por 3. Me sale eso. Ahora, para hallar el volumen total, que es el volumen de la pieza hueca, pues de esto volumen 1 menos volumen 2. Volumen 1, que es 942.5, menos el volumen 2, 37.7, me sale 904.8. Pucha, qué fácil. ¿Se dan cuenta? Aquí la clave está en que ustedes puedan simplemente manejar las ecuaciones. ¿Y esto cómo lo hacen? Practicando. Como técnicos, esto ustedes lo pueden hacer de forma muy sencilla y no es nada complicado. Una vez que tengo el volumen, ¿qué voy a hacer? Me voy a acordar, pues. Me acuerdo de lo siguiente. Ya, un poquito voy a ampliar esto, ahora sí. Me acuerdo de lo siguiente. Yo sé que tengo el siguiente tema, ¿no? Para calcular en este caso la masa, como aquí tengo el volumen, puedo usar la densidad es masa sobre volumen. Entonces voy a calcular esta. La masa es densidad por volumen. Ya. Yo necesito saber cuánto metal necesito, cuánta masa de metal que necesito. Entonces, al volumen que he calculado lo multiplico por la densidad. ¿Qué densidad? Bueno, la densidad del metal que yo voy a fundir. Si mi deseo es fundir acero, la densidad que voy a emplear es 7.83. Si quiero fundir oro, 19.3. En este caso, nosotros vamos a fundir aluminio. Entonces, ¿cuánto voy a aplicar? 2.7 gramos sobre centímetro cúbico. Eso es importante, ¿no? Entonces, una vez que tengo acá el volumen, este mismo volumen, ahora voy a trabajarlo con la ecuacióncita esta. Entonces, aquí tengo, ¿no ven? Utilizando esta ecuación, si el volumen es 904.78 centímetros cúbicos y la densidad es 2.7, ahora voy a hacer esta ecuación. Multiplico 904.7 por el volumen, bueno, es el volumen, ¿no? Por la densidad. ¿Y cuánto es la densidad? 2.7 gramos centímetro cúbico, ¿no? Ya. Entonces aquí, centímetro cúbico con centímetro cúbico se van y me queda exclusivamente en gramos. ¿Cuánta masa necesito? ¿Cuánto de aluminio necesito? Necesito 2.442.9 gramos de aluminio, ¿no? Aluminio, eso es importante. Eso necesito yo de aluminio. ¿Está clarito? Hasta aquí. ¿Alguna duda, pregunta, consulta? Miren, esto es sumamente sencillo.
Una vez más repito, paso 1, calculo el volumen. Paso 2, utilizo la ecuación de la masa. Paso 3, calculo la cantidad de metal que necesito. ¿No? Sumamente práctico, sumamente sencillo, ¿verdad? Muy sencillito. A ver, ¿alguna pregunta, duda, consulta? ¿Alguien? ¿Nada? Ok. Señor Gustavo, lo escucho. ¿Alguna pregunta, señor Gustavo? Señora Betsy, ¿alguna pregunta? No, Inge. Ya, ok. Muy bien. Hemos visto el ejemplo en este caso. A ver, Susi Gabriela, le escucho. ¿Cuál es su pregunta? Ingeniero, una consulta. Para este tipo de ejercicios, ¿es necesario trabajar con más decimales o solo es suficiente con un decimal? Sí, como en este caso estamos calculando piezas que son relativamente grandes, que trabajemos con un decimal es más que suficiente. ¿Sí? Si fueran piezas más pequeñas, ¿se necesitaría más precisión? Entonces, Exacto. En el caso, cuando trabajamos en joyería para oro, que igual se aplica absolutamente lo mismo, ¿no? En este caso, porque son cilindritos, aunque para joyería en oro se pesa sobre todo la cerita. Para joyería, en este caso, vamos a decir ya, compartimos lo siguiente. ¿Dónde estamos? Ya. Para joyería utilizamos esta otra técnica. Esta utilizamos para joyería. ¿Por qué? Porque en joyería yo ya sé cuánto es la densidad de la cera. Y en joyería son piezas pequeñitas, ¿no es cierto? Entonces, como ya sé cuánto es la densidad de la cera, el valor que le voy a dar es sumamente casi preciso. Entonces, no tengo mucha variación, ¿no? En el caso de piezas grandes, necesariamente tengo que trabajar con esta técnica. ¿Ya? Pero muy buena la pregunta. Ok, ¿alguien más desea preguntar antes de pasar al segundo ejemplo? ¿Alguien? A ver, Julio, escucho, Julio. Inge, buenas noches. Inge, una duda en lo de la densidad del metal. Sí. En el cierto caso de que usemos aleaciones, digamos, dos metales, ¿qué densidad se usaría? ¿O se haría una densidad equivalente? ¿Algo así se hallaría? ¿O cómo sería la...? Interesante, buena pregunta. Generalmente se utiliza la densidad más, en este caso, la más próxima al metal que tiene mayor porcentaje. Por ejemplo, en el caso del acero es 7.83, pero 7.8 es la densidad del hierro. Del hierro. ¿Qué significa? Aquí, si te das cuenta, en toda esta listita, mira, hasta el níquel, no existe fierro fundido. ¿Por qué? Porque yo puedo usar 7.8, también puedo usar yo como densidad de fierro fundido. Puede ser fierro fundido nodular. Entonces no va a haber mucha variación, considerando que voy a hacer piezas grandes, ¿no? La densidad del hierro es 7.8. Aquí ponemos para hacer 7.83 porque los elementos salientes que voy a agregar al caldo, en este caso, son relativamente menos del 1%, entonces no va a inferir tanto, ¿sí? Entonces, cuando tengo una aleación, tengo que aproximar más que todo a la densidad del metal que tiene mayor porcentaje. ¿Está clarito? Bien, muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? ¿Nadie? Ok, vámonos al caso 2. En el caso 2, ¿qué vamos a calcular? Vamos a calcular en este caso una plancha, ¿no? Más que una plancha, es una placa bastante gruesita porque tiene de 4 centímetros de ancho, que tiene dos huecos. Ahora va a tener dos huecos acá. Un hueco en este lado, un hueco en este lado. ¿Cuáles son las dimensiones? A por B por C. A 4 centímetros, B 30 centímetros, C 20 centímetros. El diámetro pequeñito en este caso de los dos huequitos, que es D, es 4 centímetros. Ya, excelente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo voy a calcular esto? De igual manera, tengo que hacer uso en este caso ya del volumen de, en este caso, un paralelepípedo, que es A por B por C. Y como aquí tengo pequeños cilindritos, huecos, entonces también voy a usar el volumen del cilindro, ¿no?
pi r cuadrado por h. Excelente. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Cuál es el volumen mayor? El volumen mayor es justamente el del paralelepípedo. Entonces, ese va a ser el volumen 1. Y le voy a restar el volumen del cilindro. ¿Cuántas? 2 veces. Entonces, volumen 1 menos volumen 2. Ahorita vamos a ver que esto vamos a multiplicarlo por 2, ¿ya? Porque son 2 huequitos. Excelente. Entonces, para el volumen 1 de la plancha es A por B por C. 4 por 30 por 20. 4 por 30 por 20 me sale 2.400 centímetros cúbicos. Ya tengo el volumen 1. Qué facilito. El volumen 2, calculo con esto, pi r cuadrado por h. Pi es 3.1416 por r. Ya. Si el diámetro es 4, el radio es la mitad de 4. La mitad de 4 es 2. 2 por 2. Por la altura. ¿Cuánto es la altura? Va a ser la misma a. La altura es 4. Entonces, pi r cuadrado por h me sale 50.27. ¿No? Ahora, ¿qué hago? A este volumen grande le voy a restar los dos pequeñitos. Entonces digo, ya. Como son 2 huecos, 50.27 lo voy a multiplicar por 2. Aquí está. Decimos, porque son 2 huecos. ¿No ven? Aquí está. 2 huecos por 2. 50 por 2 es 100.5. Muy bien. Volumen 1, 2.400 menos 100.5. El volumen total de esta planchita es entonces 2.299 centímetros cúbicos. ¿Listo? Ya, eso es porque estoy considerando así, ahora sí, ¿no? Punto 5. Muy bien. Como ya tengo ese volumen, de igual forma, ¿qué formulita voy a usar? Voy a usar pues esta, ¿no es cierto? Masa es igual a densidad por volumen, porque ya tengo volumen. ¿Qué densidad voy a usar? Igual la del aluminio, 2.7. Ya, entonces, ¿qué voy a hacer? El volumen era justamente de 2.299.5, ¿sí? La densidad 2.7, multiplico el volumen por la densidad y me da 6.208.6. ¿Entiende? Está sumamente claro, ¿verdad? Ahora, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Digamos, no quiero hacer aluminio. Yo quiero hacer bronce. Entonces aquí vamos a buscar y vamos a ver cuánto es la densidad del bronce. A ver, buscamos en nuestra tabla. Aquí está. ¿Cuánto es la densidad del bronce? Aquí habrá bronce. A ver, vamos a ver si hay bronce. No, no está el bronce. Ya, pondremos que vamos a hacer cobre. ¿Cuánto es la densidad del cobre? Señor Álvaro. ¿Cuánto dice la densidad del cobre acá? Un poquito más voy a ampliar. ¿Cuánto es? 8,89. ¿Cuánto? 8.89. Excelente, muy bien. Entonces, aquí en vez de poner el 2.7, voy a poner 8.89. Listo. Entonces, este volumen voy a multiplicar por 8.89 y la masa me va a dar 20 kilos. ¡Wow! 20.000 gramos. A ver, otra vez. Si esto era aluminio, miren, para el mismo volumen, cuando es aluminio, que es 2.7, necesito 6.000 gramos, que serían 6 kilos, 6 kilos 200, si es aluminio. Si hacemos de cobre 8.89, necesito 20 kilos. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que para esta pieza no es la misma cantidad si hablamos de aluminio o de cobre. ¿Está clarito? ¿Sí? Bien, a ver, hasta aquí alguna duda, pregunta, consulta. Antes de ver el ejemplo 3. El ejemplo 3 es igual a una plaquita, en este caso, con un... bueno, es una placa y tiene encima, tiene montado un cilindro, ¿no? Parecida a una de las piezas que ustedes han enviado. A ver, voy a preguntar, ¿hasta aquí está todo entendido? ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿Alguna duda? No, dije. Todo clarito. Ya. A ver, la sesión, vamos a ver, muy posiblemente la sesión, primero vamos a compartir un poquito
la parte esta, solamente para repetir. ¿Ya? Solo para repetir. Les decía lo siguiente, ¿no? Tenemos dos técnicas. Esta es la técnica que ustedes tienen que emplear más. Esta es una de las más precisas, pero requiere que ustedes manejen volúmenes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora con ustedes? El día lunes me reuní con el grupo de los lobos. Ahora tengo que reunirme. Hoy me voy a quedar un ratito después de la sesión. Cuando cortemos la sesión, me voy a quedar solo con el grupo a los Adventures. ¿Sí? Pero, ¿qué vamos a hacer? Como ustedes ya saben calcular en todo caso el volumen de sus piezas, ¿no? Ya saben cómo hacerlo. Lo que tendrían que hacer es buscar, según la forma de su pieza, de qué volúmenes está compuesta su pieza. Por ejemplo, en este caso, esta piecita, aquí tiene un cilindrito, aquí tiene un cilindro que está más alargado, aquí tiene una media esfera, este es un cilindro, entonces yo tengo que sumar esto, más esto, más esto. Entonces tengo que ir calculando todos los volúmenes, ir sumando, en caso de que sea hueco, ir restando y tener el volumen total. Ese va a ser su trabajo para la siguiente sesión. ¿Sí? Ustedes ya tienen que enviarme, por favor, hay grupos de 3, cada grupo tiene grupos de 3. Tienen que calcular, en todo caso, el volumen ya de su pieza. Entonces, para eso, en el caso de algunos, necesito que ya decidan cuánto va a ser el ancho de su piecita. Para no dejarle solo en ese cálculo, voy a reunirme ya con ustedes de forma mucho más, vamos a decir, más privada, grupo por grupo. Ustedes deciden cuándo hacerlo, ¿ok?